Hoy vamos a ver, hermanos, sobre medidas para promover avivamientos. Me voy a... He tomado algunas cosas de la lección 14 de Finney, pero otras cosas que no se aplican para nuestros días porque ya están obsoletas, las he sustituido por otra parte que yo les he querido compartir. Entonces vamos a ver algunos elementos tanto de Finney como los que yo quiero compartirles de acuerdo a la escritura. Entonces, el mandato de Jesús es este. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Entonces el mandato de Jesús es hacer discípulos. No es hacer congregantes, no es hacer miembros de iglesia, es hacer discípulos, seguidores de Jesús. Y a esos seguidores de Jesús les vamos a enseñar que guarden todo lo que Jesús ha mandado. Y la promesa para poder hacer este trabajo es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablo sobre medidas de cómo promover un avivamiento, es esto. ¿Cómo vamos a lograr hacer discípulos, tales discípulos, tal calidad de discípulos que guarden todo lo que Jesús ha mandado? Eso es lo que vamos a hacer, a aprender hoy. ¿Cómo lograr esto? Es el tema de estudio el día de hoy. Dice, y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esto es cuando estaba Pablo en ese lugar. Estos hombres de los que aquí se habla eran Pablo y Silas, quienes fueron a Filipos para predicar el evangelio y perturbaron mucho a la gente de esa ciudad porque suponían que la predicación interferiría con sus ganancias mundanas. Y así acusaron a los predicadores del evangelio ante los magistrados de la ciudad como culpables y los acusaron de enseñar doctrinas y emplear medidas que no eran legales. Esto es lo que sucede cuando hay la predicación del evangelio y hay un avivamiento. Por lo tanto, ¿qué medidas enseña la escritura que debemos adoptar para ser discípulos? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Bajo la dispensación judía, había formas particulares ordenadas y prescritas por Dios mismo, de las cuales no era lícito desviarse. Si lees lo que se llama de Génesis a Deuteronomio, ahí empieza Dios a enseñarles cómo debían de adorarlo a Él, cómo debían de hacer el tabernáculo, les dice medidas específicas, les dice cosas específicas, cómo debían hacerse, quiénes iban a ser sacerdotes, quiénes no iban a ser sacerdotes, quiénes iban a servir y quiénes no iban a servir. Todo estaba realmente mandado por Dios. Pero todas estas formas eran tipos y estaban destinadas para prefigurar a Cristo. O sea, todo eso era para anunciarnos lo que había de venir, que era Jesucristo, o algo relacionado con la nueva dispensación que Cristo introduciría.
el tabernáculo era para mostrarnos Dios con nosotros. Cuando Cristo viene, ahí en Juan, dice, y habitó entre nosotros. La palabra griega ahí, e hizo tabernáculo entre nosotros. Jesús es el tabernáculo actual. En aquel tiempo había que hacer como una tiendita para eso. Esa tiendita era tipo de lo que iba a hacer Cristo. Por lo tanto, eran fijas y todos sus detalles estaban prescritos por la autoridad divina. O sea, así decía Dios que era la manera de hacerse y no se podía hacer todo. Pero eso era cuando estaba bajo la ley antes de Cristo. Pero nunca fue así bajo el Evangelio. Ahora, bajo el Evangelio no se nos dice cómo es como debemos de hacer las cosas. Cuando Cristo vino, la dispensación ceremonial, que era de tipo, fue abolida, porque el diseño de esas formas se cumplió y por lo tanto ya no eran útiles. Él siendo el antitipo, o sea, Cristo siendo el antitipo, los tipos, por supuesto, desaparecieron en su venida. Ya no se necesitaba todo eso que había antes con el templo judío, porque ya estaba Cristo entre nosotros. El Evangelio fue entonces predicado como el medio designado para promover el cristianismo. Y se dejó a discreción de la iglesia determinar de vez en cuando qué medidas se adoptarán y qué formas se seguirán para dar el evangelio su poder. Si ya cuando viene Cristo, Él viene predicando y la manera como lo hacía era esa, predicando para promover el cristianismo. Pero no se está diciendo, nunca dijo, bueno, van a tener que formar, hacer un edificio y ese edificio va a ser iglesia y se va a poner un altar y se va a poner un púlpito y se van a poner bancas y se va a empezar con una oración, después se va a empezar con cantos, después se va a tener la predicación, después se va a recoger la ofrenda. Nada de eso hay. Nada de eso existe en la Biblia. No hay ningún mandato sobre eso. Todo eso fueron cosas que la gente empezó a hacer. Es lo que le llaman medidas. Estamos en la oscuridad en cuanto a las medidas que siguieron los apóstoles y los predicadores primitivos, excepto hasta donde podemos entenderlo a partir de pistas ocasionales en el libro de los Hechos. O sea, hay una completa oscuridad en cuanto a esto. La Biblia no nos dice mucho que se haga esto. Si tú ves a cualquier templo y tú le preguntes, ¿y por qué lo hacen de esa manera? ¿En dónde viene eso en la Biblia? No te pueden citar, porque no hay textos en cuanto a eso. No sabemos cuántas veces cantaron y cuántas veces oraron en el culto público. Ni siquiera si cantaron o oraron en absoluto en sus reuniones ordinarias para predicar. Ve, por ejemplo, todos los evangelios. ¿Acaso Jesús empezaba, puede ser una oración para empezar el sermón del monte? No. ¿Dónde lo ves enseñando a Jesús y que diga, vamos a primero alabar a Dios y después les voy a compartir sobre la parábola del sembrador? Alabamos a Dios, ahora sí voy a hacer una oración para que Dios bendiga esta palabra. Señor, bendice esta palabra porque les voy a hablar sobre la semilla y el sembrador y ahora sí voy a empezar la palabra. ¿Dónde viene eso? En ninguna parte. Jesús nunca hizo eso. Solamente nos muestra lo que Jesús hacía y era todo. Es más, nunca vemos que haya empezado algún mensaje de Jesús que empiezan cantando. La única vez que menciona la Biblia que cantaron fue cuando celebraron la Pascua y dice después de que cantaron el himno, salieron. Es la única vez.
Cuando Jesucristo estaba en la tierra, trabajando entre sus discípulos, no tenía nada que ver con formas o medidas. Los judíos lo acusaron de ignorar sus formas. De hecho, esa era la constante acusación contra Jesús, porque él no hacía las formas de los judíos. Ellos no entendían que todas esas formas apuntaban hacia Jesús. Pero como ellos no reconocieron a Jesús, ellos se agarraron de sus formas de hacer las cosas. Su objetivo era predicar, el objetivo de Jesús era predicar y enseñar a la humanidad el verdadero cristianismo. Y cuando los apóstoles predicaron después, con el Espíritu Santo enviado desde el cielo, no escuchamos nada acerca de que tuvieran un sistema particular de medidas para llevar a cabo su trabajo o que un apóstol hiciera algo de una manera particular porque otros lo hacían de esa manera. No hay nada. Nosotros podemos mirar en las escrituras y no hay nada de cómo se debe llevar a cabo un culto de la iglesia. No dice nada la escritura. Son muy pocas cosas a las que nos dice la Biblia. Su comisión fue, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Era eso. Eso fue todo lo que le dijo Jesús. Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Y ellos fueron como ellos pensaron la mejor manera para hacerlo. No prescribió ninguna forma, no admitió ninguna. No les dijo que hicieran templos, no dijeron que hicieran una iglesia así de ladrillos o de algo, no les dijo cómo hacerlo. Ni siquiera les mandó eso. Les dijo, hagan discípulos. Fue todo. Ninguna persona puede pretender obtener ningún conjunto de formas o instrucciones específicas sobre medidas a tomar de esta comisión. O sea, nadie, a partir de la comisión de ir a ser discípulos, de ahí no puedes inferir que te está diciendo, bueno, pero tienes que empezar con una oración, después tienes que hacer la alabanza, después vas a recoger la ofrenda, después vas a hacer la predicación, después vas a hacer la despedida y ya. No hay nada de eso. No existe nada que nos diga de eso en la escritura. Sí había en el tiempo judío, pero el tiempo judío ya no se aplica al tiempo de Jesucristo. Hazlo de la mejor manera que puedas. Pide sabiduría a Dios. Usa las facultades que Él te ha dado. Busca la dirección del Espíritu Santo. Sigue adelante y hazlo. Es todo lo que nos dice la Biblia. Que el Espíritu Santo nos iba a guiar en lo que hiciéramos. Pero el objetivo y el propósito está muy claro. Id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que debemos de lograr. Hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Es indistinto. Por ejemplo, si yo estuviera en un lugar donde hay mucha persecución por donde quiera, yo no tendría cultos abiertos, yo tendría lugares escondidos, quizás no cantaría ni un solo canto, nomás estaría enseñándoles para no hacer ruido, para que no sepan que yo estoy por ahí y que hay discípulos por ahí, para que no los vayan a arrestar y a matar. Estaríamos escondidos como los mártires estaban en catacumbas, ahí abajo de la tierra, en diferentes cuevas, teniendo ahí reuniones. Obviamente si canta, se oye, entonces quizás solamente compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque no hay algo que diga, tienen que cantar, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto en el culto. No hay nada de eso. Entonces,
No hay una forma que dice, así dice el Señor, tienen que hacerlo de esa manera. No existe eso, sino que lo hacemos de la mejor manera que podamos. Pedimos sabiduría de Dios, usamos las facultades que Él nos ha dado y buscamos la dirección del Espíritu Santo para ser discípulos a todas las naciones. Esta fue su comisión y su objetivo era dar a conocer el Evangelio de la manera más efectiva, hacer que la verdad resaltara de manera sorprendente para obtener la atención y asegurar la obediencia del mayor número posible. Y quiero decirles que tanto Jesús como los discípulos lograron ese objetivo. Sin embargo, nosotros con tanta avance tecnológico y tantos recursos que existe hoy, no hemos podido hacer ni una fracción de lo que ellos hicieron. Ninguna persona puede encontrar alguna forma de hacer esto establecida en la Biblia, en cuanto a los evangelios, en cuanto a la iglesia. No existe nada. Es la predicación del evangelio lo que destaca prominentemente allí como lo más importante. La forma en que se haga se deja fuera de la cuestión. O sea, lo que sí enfatiza es que prediquemos el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Eso lo enfatiza por donde quiera. Pero ya la forma de hacer el culto, de hacer cómo hacemos las cosas, está fuera. No nos dice una forma en particular de cómo llevar a cabo las cosas. Es evidente que al predicar el evangelio se deben adoptar ciertas medidas. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la manera en que debemos que hacerlo? ¿Qué horario? ¿Dónde lo vamos a hacer? El evangelio debe ser presentado ante las mentes de las personas y se deben tomar medidas para que puedan escucharlo y ser inducidos a prestar atención. Es lo que queremos. Presentarlo de tal manera que la mayor cantidad de gente lo pueda escuchar y escuchando puedan convertirse. Eso es lo que buscamos. Que escuchando puedan todos ellos convertirse y venir a Cristo. Esto se logra construyendo iglesias, celebrando reuniones regulares u otras y así sucesivamente. O sea, eso es como lo queremos lograr. Ese es uno de los medios. Se pensó que si se hacía un templo, toda la gente, los nuevos discípulos, iban a ese templo y ahí se les hablaba de la palabra de Dios y ahí se les enseñaba a los discípulos, celebrábamos unas reuniones, hablaba sobre Jesús y así se hizo y empezó a hacerse de esa manera. Sin adoptar medidas, nunca se podrá hacer que tenga efecto entre la gente. Necesitamos hacer de alguna medida para poder llevar el evangelio al mayor número de gente. Las distintas medidas usadas a través de los años. Veamos algunas de las medidas que se han usado. Por un tiempo se usaron las vestimentas. ¿Por qué? Porque lo sacaron de los judíos. Vieron que los judíos se vestían de una cierta manera, con un gorro así para arriba y con ciertas cosas. Los sacerdotes católicos empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a usar sombreros, a usar pelucas, a usar togas, a usar pantalón corto, a usar pantalón largo, a usar sombreros blancos, a usar abrigos negros, a usar bandas, a usar corbatas, a usar cuellos clericales. En las diferentes denominaciones han usado estas cosas. Y mucha gente piensa que si no se usaba esto, no era santo. Que si alguien no venía con una cierta vestimenta, así con una túnica larga y con mangas anchas y todo, que no era santo, no era un ministro de Dios.
o si no usaba una cierta peluca, o si no usaba un sombrero de blanco, de algún otro cosa, no era santo, no era ministro. O si no usaba una cierta banda que corriera alrededor del pecho, o que usara cierta corbata, no había eso, no era persona apta para predicar el evangelio. Pero eso es pura superstición. La Biblia no ordena nada de eso, de cómo se debe de vestir un ministro o cualquier persona que quiera predicar el evangelio. En cuanto al orden del culto, algunos pensaron cantar los salmos de David, otros pensaron los himnos del pueblo, que la gente fuera escribiendo. Otros quisieron añadirle los coros, gente que cantara bien para que agradara a la gente. Otros usar el violín, otros órganos, otros el piano, la guitarra, batería. La iglesia metodista en muchos lugares se escandalizaron porque vieron como un sacrilegio que se pusiera la guitarra como parte de los instrumentos para alabar a Dios. Pero en la Biblia no nos dice nada de eso. No nos dice si debemos usar los salmos de David, usar los himnos del pueblo, usar coros. No nos dice nada. Son medidas que uno va adoptando para compartir la palabra de Dios. Oraciones improvisadas. Algunos pensaron que era la manera de hacerlos con oraciones improvisadas. Otros dijeron, no, las oraciones ya deben estar escritas, porque esta oración me llega mucho. La Biblia no dice nada sobre eso. Predicar leyendo el sermón o sin notas. Hubo un tiempo en que se leía el sermón. Se ponía el pastor ahí enfrente o el ministro y se ponía a leer el sermón letra por letra, frase por frase, todas ellas. Y luego se escandalizaron porque un ministro llegó a predicar sin notas. ¿Qué fue lo que pasó por lo cual, de hecho, se empieza predicando sin notas? Al principio era predicando sin notas, conforme el Espíritu daba que predicasen. Pero después sucedió en Londres que una persecución contra los cristianos y creían que estaban usando los púlpitos para hacer movimientos políticos. Entonces pidieron que mejor se escribieran todos los sermones para que el gobierno estuviera monitoreando qué fue lo que predicaron. Y como los tenían escritos, ahí entonces ya veían qué era lo que estaban predicando. Así es donde salió la predicación leyendo el sermón. Y por eso se empezó a hacer así y muchos lo empezaron a hacer así. Entonces, todas esas innovaciones, todos esos cambios han ocurrido por algo que ha pasado en la historia del cristianismo. Arrodillarse al orar, otros no arrodillarse, otros hacer oraciones por laicos. Muchos pensaban que si no se arrodillaban no se podía orar. Otros pensaban, no hay que arrodillarse, porque Jesús muchas veces no se arrodilló. Otros decían que un laico, o sea, una persona no capacitada como un ministro, no podía hacer una oración, que solamente los ministros ordenados eran los únicos que estaban autorizados para orar. Todas estas medidas se fueron introduciendo en una o en otra denominación como medios para ser discípulos, imagínense. La obra por laicos. Muchos se escandalizaron cuando los metodistas empezaron a usar laicos para predicar la palabra de Dios o para exhortar. Ellos pensaban que ellos no eran autorizados. Reuniones de oración por mujeres. Hubo un gran escándalo porque se reunían mujeres para orar. Y ellos pensaban que las mujeres no estaban autorizadas para eso. Y entonces hubo un escándalo a través de eso. Predicación en templos. Era como se debía hacer. Pero se escandalizaron cuando de pronto empiezan a predicar fuera de los templos. El tiempo de Wesley. Empezaba a predicar fuera del templo y era un escándalo tremendo. Porque se pone a reunir en las calles
a predicar. Solamente los templos es para eso. O predicar en las calles. No se podía. Era como piedra de tropiezo en aquel tiempo que alguien quisiera predicar afuera. Pero ¿qué fue? Wesley buscó esa medida de llegar a las calles para poder alcanzar otro tipo de gente que en los templos no podían alcanzar. Y por eso él empieza a innovar algo que no se estaba haciendo y utiliza esta medida, pero esas medidas escandalizaban a la iglesia establecida anglicana de ese tiempo. Reuniones prolongadas de varios días, otro escándalo. Alguien pensó que cuando, como había llegado la palabra bien, que se pueden tener varios días para poder hacer esto, y otros se escandalizaban. Porque ¿cómo que varios días? Si nomás tenemos un día para tener reuniones con Dios, ¿cómo vamos a poner el jueves o el viernes o el sábado? Si esos días no son santos, nomás el domingo es día santo para Dios. Pero alguien vio que era necesario porque había más gente que quería escuchar la palabra de Dios y que podían ir a varios días, que eran las campañas evangelísticas. Todas esas medidas se fueron adoptando porque se veía que veía más gente, se veía que estaba la bendición de Dios y se fueron adoptando a través del tiempo. Llamados al altar. Esto trajo un gran escándalo. No era llamados al altar, se le llamaba la silla del ansioso o la silla del preocupado. En otras palabras, que si se desafiaba a la persona, que si realmente tú querías ser un seguidor de Jesús, si estaba dispuesto a dejar tus pecados, a negarte a ti mismo y venir a Él, vas acá adelante y siéntate en esta silla adelante. Y la persona que estaba dispuesta pasaba adelante, pero causó un escándalo tremendo en aquel tiempo porque se pensaba que se estaba exhibiendo a la persona por estar haciendo eso. Y aparte se estaba exhibiendo a los otros que si los demás no pasaban es porque no estaban dispuestos a seguir a Jesús. Ponía presión sobre el resto de los demás. Entonces, esto fue causa de escándalo en algún tiempo en la iglesia. Hoy, teme, hoy tenemos conciertos de alabanzas, de adoración. Hoy rentan algún estadio y hacen conciertos de alabanzas y de adoración. Tristemente, no hay predicación, no hay llamado al arrepentimiento, no hay llamado a entregar su vida a Cristo, solamente hacer una oración de acepta a Cristo. Pero son las medidas que se están usando el día de hoy para alcanzar a la gente. Retiros para compartir recetas de comida. A mí me decía en Pachuca una hermana que eran de los adventistas, cuando fue a un retiro con nosotros, ya que se había salvado ella, y me decía la diferencia que eran los retiros acá con nosotros que los retiros que eran con su iglesia adventista. Y le dije, ¿cómo los eran los que tenía usted antes, hermana? Pues nomás era compartir recetas de comida, porque ellos son vegetarianos. Entonces les daban ciertas recetas de comida para que ellos prepararan. Pero no era una búsqueda espiritual o de conocer a Dios ni de nada de eso. Es lo que tenemos hoy. Medidas que se han estado utilizando para hacer discípulos. Que muchas de estas medidas no tienen nada que ver con hacer discípulos de Jesucristo. Tenemos viajes misioneros médicos y de misericordia. Había una persona que se va en un barco a cierto lugar que le llaman el barco de misericordia, se va a otro continente, normalmente es en África, y ahí están haciendo un viaje misionero. Y yo le pregunté a esta hermana, ¿y cómo le ha ido en las predicaciones? No predicamos. Dije, ¿cómo que no predicamos? Sí, nos está prohibido predicar. Nomás vamos a hacerles bien a la gente. Es todo. Pero no hay lo que es la parte, lo que sí nos mandó Dios. Predicar el evangelio es lo único que no hace. Porque todas las formas y medidas no nos dice cómo hacerlas.
Pero hay algo que sí nos dice que debemos de hacer: predicar el evangelio. Y lo único que mandó, no lo hace. Es lo que hay ahora, hermanos. Todas estas medidas tuvieron una razón de por qué se hicieron. Una razón atrás de por qué querían, adoptaron esas medidas para hacer discípulos. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo discípulos el día de hoy? Esa es la pregunta, porque esa fue la comisión. Ese fue el mandato de Jesús, que hagamos discípulos. Yo no quiero saber cuál es la medida que vas a usar, pero ¿estamos haciendo discípulos el día de hoy? ¿Estamos atrayendo a la gente para escuchar la palabra de Dios? Los que escuchan, ¿se están salvando? ¿Están comprometidos con Jesús para ser discípulos de Jesús? ¿O son solamente miembros de alguna iglesia, pero no seguidores de Jesús? Es diferente miembros a seguidores. Un miembro es uno que va solamente a una iglesia. Un seguidor es uno que imita a Jesús, lo sigue en todo lo que Jesús hace. Por estas razones es que necesitamos regresar a las escrituras para descubrir cómo lo hicieron Jesús y los apóstoles. Cuando yo preparaba esto, hermanos, y vi todas las diferentes medidas que se usaron anteriormente, me di cuenta de una cosa, que Jesús y los apóstoles lo hicieron, nos dieron la manera de cómo hacerlo. Sin embargo, muchos de nosotros hemos buscado otras cosas que como le hicieron ellos. Básicamente, hemos visto en la iglesia en que nacimos o en que crecimos, cómo lo hacían ellos, y nosotros, sin revisar las escrituras, simplemente seguimos haciendo lo que vimos que ellos hacían. No, pues así lo hacía la iglesia. Simplemente continuamos haciendo lo que hizo la iglesia. Y si eso fue un error, el error se sigue continuando haciéndolo. Y así vamos a enseñar a otros y otro va a seguir cometiendo el mismo error y el error, en vez de, vamos a ver en las escrituras, vamos a descubrir cómo lo hicieron Jesús y los apóstoles e imitarlos en ello, adaptando a nuestros tiempos en donde amerite. O sea, imitemos cómo lo hacía Jesús y los apóstoles, adaptando a nuestros tiempos modernos en donde amerite hacer lo mismo.